¿Por qué sufrimos tanto? ¿Cómo te enfrentas tú al dolor? El tiempo que vivimos se opone al sufrimiento. En realidad, cualquier tipo de dolor es contrario a la idea que tenemos sobre el progreso y el avance de este milenio en todos los sentidos. El dolor puede ser simplemente un aviso del cuerpo de que algo no anda bien. Es una voz de alerta sobre una contusión o una enfermedad que necesita ser tratada. Hay dolores para los cuales no se encuentran respuestas en la medicina. Hay dolores causados por dolencias terminales que exigen analgésicos potentes como la morfina. Hay dolores del corazón o del alma que causan sufrimientos aún mayores que los dolores físicos. ¿Qué es el dolor? ¿Es normal sufrir algunos dolores? ¿Qué podemos decir de los remedios y fármacos que alivian el dolor creando quizá una adicción? Debemos hacer estas preguntas porque millones de personas se las han hecho y han tomado decisiones a veces drásticas para poner fin a tanto dolor. Sufrir es vivir. Este es el tema que trataremos en el programa de hoy. Siempre agradecemos tu sintonía y hoy te lo reiteramos. Gracias. Sufrir es vivir. Este es el tema que trataremos en el programa de hoy y que forma parte de nuestra serie sobre la salud mental. Sufrir es vivir. Hoy por hoy nadie quiere sufrir. Cuando se trata del dolor, recurrimos a todo para aliviar ese malestar. ¿Qué podemos hacer para aliviar el dolor? Hoy, con mucha facilidad, muchas personas hacen su propio diagnóstico y toman fármacos por su propia cuenta. Esto es evidente al visitar cualquier farmacia o supermercado y mirar en la sección donde diversos productos y marcas se disputan la preferencia de los clientes, quienes además parten de la base de que sufrir no es vivir. Ciertamente, un profesional de la salud es la mejor persona para responder a preguntas como estas. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo se originan los dolores? ¿Es normal sufrir algunos dolores? ¿Qué podemos decir de los remedios y fármacos que alivian el dolor creando quizá una adicción? Sufrir es vivir. Queremos seguir con este tema después de una muy breve pausa. Te invitamos a seguir en nuestra sintonía para continuar con este interesante tema. Estamos presentando La Vida Ahora. Cada día es un libreto con meditaciones cortas para todos los días del año. Contiene un texto de la Biblia y una oración. Todo esto para ayudarte a ejercitar tu vida espiritual. Lee un mensaje por día antes de salir de tu casa, en algún lugar receso, a la hora de la siesta o lo que es mejor aún, con toda tu familia. Para recibir gratuitamente en tu casa el ejemplar de este mes, envía un email para cadadia@ministerioreforma.com. Repitiendo, cadadia@ministerioreforma.com. Basta un mensaje con tu dirección completa y te enviaremos gratis el Cada Día. Anota, por favor. cadadia@ministerioreforma.com. Empieza bien tu día leyendo Cada Día.
volvemos a presentar La Vida Ahora. Sufrir es vivir. Este es el tema que estamos tratando en el programa de hoy. ¿Qué decir del dolor que aflige a tanta gente? Existen lo que conocemos como el dolor somático o del cuerpo y el dolor físico, que suele presentarse de diferentes maneras. A veces el dolor es violento o agudo cuando ocurren golpes severos o accidentes, o también cuando se presentan infecciones o enfermedades, en la manera en que el síntoma nervioso nos avisa sobre irregularidades en el cuerpo humano. El dolor somático es el que se origina en las estructuras somáticas del organismo. Las estructuras somáticas se refieren a todas las estructuras que componen el cuerpo, cuyo conjunto, en el idioma griego, se llama soma. El dolor somático es el resultado de una estimulación de elementos nocivos, como consecuencia de una alteración física o química de las estructuras celulares. Estos impulsos son recibidos y transmitidos por componentes normales del sistema nervioso. Existe una conexión directa entre el dolor físico y el dolor mental o emocional, y es posible manejar esos sufrimientos. Por ejemplo, cuando la mujer va a dar a luz, sus sufrimientos se van suavizando ante la expectación del nuevo ser que es esperado y querido. Igual sucede con algunas operaciones quirúrgicas cuando se sabe el bienestar de que se disfrutará después de un tiempo. En estos casos, la intensidad del dolor puede ser igual para todas las personas, pero la mente puede controlar la intensidad del sufrimiento. Tenemos una cierta noción superficial de lo que es la mente. Para nosotros es lo que se experimenta al sentir que existimos. El que piensa, soy yo. Yo existo. Es además estar conscientes de los pensamientos y sentir las emociones que nos mueven. Es decir, aquello que, según las circunstancias, nos hace sentir que somos felices o infelices. Regularmente, la dificultad con la cual tropieza la mayoría de las personas consiste en que ellas desconocen la tremenda energía dinámica de la mente y por ese motivo no se colocan en una actitud armónica con tales circunstancias. Se ha avanzado mucho en los últimos 20 años en la investigación y en los fármacos capaces de controlar el dolor físico, el que responde y estimula el sistema nervioso del cuerpo humano. Existe otro tipo de dolor o sufrimiento que permanece allí, en las mentes de algunas personas y que las ha ayudado a construir una especie de túnel sin salida. Existen muchos nombres técnicos para algunas de estas situaciones que han hecho su residencia en las mentes de los que las sufren. Están, por ejemplo, los masoquistas, que encuentran algún tipo de satisfacción en experimentar dolor, que en algunos casos hasta se relaciona con el placer sexual. Y están los que experimentan el dolor como una manera de reprimir sentimientos y pasiones que de otra manera traerían más culpa a las conciencias de las personas que los sufren. Muchos psicólogos antiguos, como Freud, Jung y Adler, todos ellos dijeron que las dificultades del ser humano giran en torno a ciertas áreas de su vida, en las cuales no voy a entrar en detalle. Pero ciertamente la Biblia habla de que el ser humano experimenta un tipo de culpabilidad que viene por causa de su relación dañada con Dios. Y por causa de eso, el ser humano anda a la búsqueda de una plenitud. Y esa plenitud muchas veces la quiere conseguir entrando en conflicto con su prójimo o estando en conflicto con Dios. Sin embargo, la Escritura habla claramente de que Dios estableció por medio de su Hijo Jesucristo y restauró un camino para acercarnos a Él y para resolver el asunto de la culpa. De tal manera que Dios cargó en Jesucristo nuestra culpa para que nosotros no tengamos que vivir con culpa, no tengamos que vivir en medio del temor y que podamos poner nuestra ansiedad sobre Él. Dios nos ofrece perdón simplemente a cambio de nuestra culpa y de nuestros pecados. Nosotros llevamos a Dios lo que tenemos
toda nuestra maldad y toda nuestra culpa. Y Dios nos perdona en virtud de lo que Cristo hizo. ¿Es el dolor consecuencia del pecado? ¿Se tratará de un castigo que todos deben sufrir? Hablaremos de este tema después de que hagamos una breve pausa. Así que te invitamos a seguir en la sintonía de este programa y en este mismo canal. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Sufrir es vivir. Este es el tema de la serie especial sobre salud mental. La pregunta que hacemos es, ¿podemos hablar de un tipo de dolor que sea consecuencia del pecado? El castigo que todos debemos sufrir como consecuencia de nuestros pecados, por las cosas malas que uno ha hecho, causa un tipo de dolor. Y esto sucede incluso en los llamados pecados de omisión, que son aquellas acciones que resultan en daño para otras personas, aunque nosotros no estemos conscientes de haberlas cometido. Todo pecado produce razones que pueden esgrimirse para aplicar algún tipo de castigo que siempre se asocia con el dolor intenso. No siempre existe una razón comprensible para el dolor. Hay personas que sufren sin saber por qué o para qué. A nadie le gusta sentir dolor. La búsqueda por el tratamiento eficaz ha aumentado cada vez más. A cada día, profesionales de la salud tienen conciencia de que el dolor es una manifestación que necesita tratamiento, y tratamiento correcto. En los últimos años, la medicina ha dado buenos pasos hacia la cura del dolor. Las quejas dolorosas de pacientes ganaron relevancia y por medio de esos relatos los problemas más serios son detectados. Fue lo que ocurrió con el señor Hermes. Todo me salía bien, las cosas me estaban para bien, yo estaba apartado de la fe y de pronto surgió en mi vida, en mi cuerpo, surgió un cáncer bastante fuerte, 75% de uno de los órganos de mi cuerpo y bueno, gracias a esa fe que yo siempre he tenido en el Señor y en esa confianza extrema que yo tengo en Él, me enfrenté al médico y le dije, doctor, opere porque yo sé que usted va a hacer el trabajo, pero Dios es el que lo va a dirigir y yo sé que yo voy a quedar bien porque Él está conmigo y porque yo le tengo confianza y porque yo lo amo y lo respeto y le temo. Y se realizó la operación y fue un éxito. Hace 3 años que ya estoy liberado del cáncer y gloria a Dios por eso y yo cada día amo más a mi iglesia, a esta iglesia, el Buen Samaritano. Y para mí es mi pan de vida, mi alimento diario y gloria a Dios por eso. Cuando atravesamos el dolor, el sufrimiento y adversidades de la vida, muchos se apegan a un ser superior con la esperanza no solo de sanar el dolor del cuerpo, como también el dolor del alma. Como cristianos tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Él es un Dios fiel y Él cumple lo que promete. No podemos vivir el hoy con el miedo al mañana. Lo que venga mañana ya el Señor lo visitó y Él no va a estar esperando ahí. Así que aprovecha tu hoy para edificar un mejor mañana. Pero venga lo que venga, confía en el Señor, que Él te va a abrazar, Él te va a llevar, Él te va a cuidar, Él nunca te va a abandonar. Sin fe no somos nada. La fe es lo que nos hace
fuerte en las situaciones difíciles. La fe es lo más grande que puede tener un ser humano. Muchas veces sufrimos sin comprender totalmente la razón. Por ejemplo, el dolor agudo que se siente ante la muerte de un ser querido. Si existe un Dios bueno y justo, ¿por qué permite tanto dolor? La otra pregunta también es lógica. ¿Cómo pueden sufrir tanto las personas o familias que han visto cómo todo se desintegra ante sus ojos? Como cuando sucedió lo del atentado de Nueva York, y ante los ojos de miles de millones de personas que vimos cómo se desplomaban los rascacielos. ¿Y qué decir de los millones que se mueren de hambre en el mundo ante una sociedad a la que parece no importarle tanto el sufrimiento? Cuando hablamos del dolor o sufrimiento humano, no podemos apuntar a un origen o a una causa específica acerca del mismo. Primero, porque el dolor es una experiencia personal, es decir, lo que a mí me produce sufrimiento quizá no sea sino una anécdota para el que se sienta a mi lado. En segundo lugar, es cada persona la que decide cómo lidiar con el dolor y sus consecuencias. Después de todo, el reconocimiento de lo que queremos hacer con el dolor determina nuestro presente y nuestro futuro. Si hiciéramos una encuesta entre nuestros televidentes, con toda seguridad que nos llegarían respuestas muy variadas que podríamos agrupar por lo menos en 5 categorías señaladas como características en la experiencia del dolor moral o emocional. Está el sufrimiento ante las pérdidas de seres queridos que dejan a los dolientes en un estado de choque emocional. Tendríamos que hablar, además, de las desgracias, que son el nombre con el que denominamos las pérdidas personales de salud o de bienes materiales. No podemos olvidar lo que llamamos las miserias, que apuntan a nuestros años formativos, cuando las situaciones de necesidad de todo tipo parecen ensañarse con algunos. Al señalar las causas del dolor y del sufrimiento, no podemos olvidar la maldad, que apunta a la actitud moral de algunas personas o a circunstancias en las cuales nos encontramos con esa actuación maliciosa y premeditada de algunos por ocasionar dolor y sufrimiento. Y no debemos olvidar las culpas, es decir, aquellos recuerdos o pesares que nos acompañan cuando nos sentimos responsables o culpables ante el dolor que le hemos ocasionado a alguien. ¿Cuáles son los síntomas que siente una persona que es responsable por el dolor ajeno y que es atormentada por los recuerdos? Então, existem lembranças boas e ruins, né? Essas lembranças, elas podem ser compartilhadas ou não, né? Existem pessoas que gostam de compartilhar essas lembranças e tratando isso em terapia, é importante para que ela possa elaborar melhor o que aconteceu e de repente o que ela não gostou, né? E essas coisas, muitas vezes elas precisam ser relembradas, né? Porque às vezes a pessoa passou por isso e as consequências vão ser ocorridas lá na frente. Então, quando ela relembra o que aconteceu, isso pode ajudar no futuro também. ¿Qué papel juega en la persona el sentido de culpa? Então, a culpa é um sentimento que muitas vezes é necessário para que a pessoa possa evoluir, né? Depende do sentido da culpa que a gente está dando nesse momento, né? A culpa é um sentimento que é bem difícil de ser lidado, mas ao mesmo tempo ajuda muito a crescer também e poder fazer diferente, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado psicologicamente falando, né? Seja em terapia, seja compartilhando com pessoas mais próximas para que possam lhe dar confiança. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Esta cita proviene de la carta de Santiago, el apóstol hermano de Jesús, que sabía por experiencia propia lo que eran el dolor, las humillaciones, la persecución y el sufrimiento. Para él y para cientos más de esa época, el dolor y el sufrimiento terminarían ante la presencia de Jesús, que habiéndose ido de este mundo había prometido volver por los suyos.
¿De qué manera pueden el dolor y el sufrimiento ser motivos para cambiar tu vida? Todos pasamos por momentos difíciles. El hecho de que somos cristianos no significa que vamos a tener una vida color de rosa. La vida se encarga de traer situaciones difíciles, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, un divorcio, pero la diferencia es que el Señor lo pasa con nosotros y el Señor tiene el poder sobrenatural, solo Dios puede hacer esto, de que la peor situación Él la puede tornar para nuestro bien. Es importante que aprendamos de los momentos difíciles o de los sufrimientos, que aprendamos porque el Señor nos permite pasar por eso y que lo aprovechemos para el día de mañana ayudar a otros y tomar sabiduría de ese asunto. Recordemos que el Señor tuvo que pasar por grandes sufrimientos para comprar la salvación que tú y yo disfrutamos hoy. Eso no significa que vamos a vivir una vida de sacrificio, pero sí van a haber momentos difíciles, van a haber tiempos de sol, van a haber tiempos de lluvia. Lo importante es que como cristianos lo tenemos a Él, tenemos su paz, su poder y sus promesas. Nosotros creemos que todo dolor y todo sufrimiento tiene un límite, porque después o antes todo depende de nuestra propia fe. Que se ha intentado todo, el túnel sí tiene salida y existe luz al final del mismo. Es Dios quien promete auxiliar a los suyos. La cuestión es creer. Tenemos problemas en cualquier momento de nuestra vida, pero también para que sean de verdad problemas, deben tener solución. Si algo que te ocurre no tiene solución, no te preocupes. No hay para qué, si no hay forma de solucionar. Pero si tiene solución, hay que buscarla. En el caso de la depresión y todos los problemas emocionales, hay recursos, y hay recursos cada vez más refinados. Todos los países nuestros están en condiciones, cada año mejoran, cada tiempo mejoran sus servicios, la comunicación es más rápida entre profesionales de la salud, se intercambian los datos de las historias clínicas y hay programas para distintas edades, inclusive antes se hablaba de la tercera edad, ya va como por la quinta creo, porque cada día hay más recursos para las personas mayores. Así se van implementando novedosos programas en la salud mental. De manera que yo pienso que siempre habrá un apoyo. No debe la persona dejarse abrumar por los problemas, por mínimo que sea. Si para él y esa persona el problema se está volviendo grande, no sienta vergüenza de decirlo. Y por el otro lado, lo que yo le decía hace un rato, no abandonemos nuestra relación con Dios. Es tal vez lo más importante, porque ahí, cuando nosotros entramos en una relación, tenemos un encuentro verdadero con la religión, con la iglesia y con Jesús, con Dios. Allí encontramos terapeutas mejores que nosotros. Entonces yo pienso que no debemos descuidar para nada el campo espiritual. Te invitamos a volver tu mirada y a ponerla en la persona y en la obra de Jesucristo, el único camino al Padre, el único que en realidad puede llegar a revelar quién es Dios y cuál es el propósito que Él tiene para tu propia vida. Diste tú por mí, cuando yo fui quien te herí, me diste alas para vivir y yo insistía en morir. Fue tu silencio de amor el que a mí me estremeció, fue tu perdón que me
estaba yo. Cuando perdido estaba yo, fue el poema de amor el que a mí me conquistó, aquel latir de corazón que por 3 días se paró. Me recordaste la canción que con su sangre escribió, lenguaje eterno de amor, lenguaje que deseo yo. ¿Eres una persona que está preparada para todo? ¿Es el tema de la muerte un asunto que te asusta o te da pavor? Querámoslo o no, el tema de la muerte asusta a muchos, ¿no es así? En nuestra serie sobre la salud mental no podemos evitar hablar sobre la muerte y es lo que vamos a hacer en nuestro próximo programa. No te lo pierdas, tenemos una palabra de esperanza y no de horror. Te esperamos en este mismo canal, aquí, en el programa La Vida Ahora. Escríbenos, entre tanto, con tus preguntas y dudas a la dirección que aparece en pantalla. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima. Para usted que mira La Vida Ahora, tenemos un recuerdo especial del programa. Queremos regalarte el libreto Cada Día con mensajes para su vivir diario. Para recibir gratis su libreto, escríbenos a cadadia@ministerioreforma.com o a la dirección en la pantalla. Empieza bien tu día leyendo Cada Día.